Imagina por un momento un mundo donde la luz del sol nunca llega, un reino de oscuridad perpetua y presiones inimaginables. Un lugar tan frío que el calor de la superficie se siente como un recuerdo lejano. Este es el hogar de una de las criaturas más enigmáticas y majestuosas de nuestro planeta, el cachalote. Durante siglos, la humanidad ha mirado con asombro y un poco de temor a estos gigantes del abismo, especialmente a los misteriosos sonidos que emiten. Chasquidos, clics, una sinfonía submarina que ha desconcertado a científicos y marineros por igual. ¿Qué significan? ¿Cómo los producen? ¿Son acaso una forma de lenguaje tan compleja que apenas empezamos a comprenderla? La verdad es mucho más fascinante de lo que podrías imaginar, y hoy vamos a sumergirnos en las profundidades para desvelar los secretos detrás de esos sonidos, revelando una historia que cambiará para siempre tu percepción de la vida en el océano. Si te apasionan los misterios del mundo natural y quieres desentrañar uno de los más grandes, quédate con nosotros hasta el final, porque lo que estamos a punto de contarte te dejará sin aliento. Para sobrevivir en un entorno tan hostil como el océano profundo, donde la presión puede aplastar un submarino y la visibilidad es nula, los cachalotes han desarrollado una serie de adaptaciones fisiológicas que desafían nuestra comprensión. Piensa en ello. Descienden a profundidades donde la luz solar se desvanece por completo, a más de 2000 metros bajo la superficie, un lugar donde la temperatura del agua roza el punto de congelación y la presión es tan intensa que cada centímetro cuadrado de su cuerpo soporta el peso de decenas de toneladas. Es como si un edificio entero se posara sobre ellos. ¿Cómo lo logran? Su cuerpo es una obra maestra de la ingeniería biológica. Cuando un cachalote se prepara para una de sus épicas inmersiones, su frecuencia cardíaca se ralentiza drásticamente, a veces a solo unos pocos latidos por minuto. Este fenómeno, conocido como bradicardia, es una estrategia vital para conservar el oxígeno. Es como si su cuerpo entrara en un modo de ahorro de energía extremo, distribuyendo el oxígeno de manera eficiente solo a los órganos más vitales, como el cerebro y el corazón. Además de esta asombrosa capacidad de ralentizar su ritmo cardíaco, los cachalotes poseen una reserva de oxígeno que nos dejaría boquiabiertos. No solo almacenan oxígeno en sus pulmones, que de hecho colapsan para evitar el daño por presión, sino que su sangre y sus músculos están repletos de proteínas especializadas. Tienen una concentración excepcionalmente alta de hemoglobina en la sangre, la misma proteína que transporta el oxígeno en nuestros glóbulos rojos, pero en cantidades mucho mayores. Y lo que es aún más impresionante, sus músculos están saturados de mioglobina, una proteína similar a la hemoglobina que almacena oxígeno directamente en el tejido muscular. Esta mioglobina les da a sus músculos un color casi negro y les permite funcionar durante largos periodos sin necesidad de un suministro constante de oxígeno de los pulmones. Es como si cada fibra muscular tuviera su propio tanque de oxígeno personal. Gracias a estas adaptaciones, pueden permanecer bajo el agua durante más de 40 minutos y en ocasiones incluso más de una hora en una sola inmersión. Pero las maravillas no terminan ahí. Sus costillas no están rígidamente unidas a la columna vertebral como las nuestras. En cambio, son flexibles y pueden colapsar bajo la inmensa presión del agua. Esto, junto con la capacidad de sus pulmones para desinflarse casi por completo, evita que sufran el temido mal de descompresión o enfermedad del buzo, que afecta a los humanos cuando ascienden demasiado rápido. Al colapsar sus pulmones, eliminan el espacio donde el nitrógeno podría disolverse en la sangre y formar burbujas peligrosas. Es una solución elegante y brutalmente efectiva
a uno de los mayores desafíos de la inmersión profunda. Estas adaptaciones son solo el comienzo de la historia de cómo estos gigantes han conquistado el abismo. Si te está fascinando la increíble ingeniería de la naturaleza, no olvides dejar un me gusta en este video y compartirlo con alguien que también ame los misterios del océano. Ahora, hablemos de los sonidos. La clave de su supervivencia y la respuesta a nuestro misterio inicial reside en una estructura asombrosa y única en el reino animal, el órgano de Spermaceti. Este órgano masivo, que puede representar hasta 1/3 de la longitud de su cabeza, es una especie de caja de resonancia biológica llena de una sustancia cerosa llamada Spermaceti. Durante mucho tiempo se pensó que esta sustancia ayudaba a la flotabilidad, pero la ciencia moderna ha revelado su verdadera función. Es el corazón de su sistema de sonar, el más potente del planeta. El cachalote no solo emite sonidos, los produce, los enfoca y los amplifica con una precisión asombrosa. Dentro de este órgano hay una compleja red de sacos de aire y pasajes nasales que actúan como una lente acústica, dirigiendo los clics con una intensidad y una dirección sin igual. Estos clics, que pueden alcanzar los 230 decibelios, son tan potentes que superan el ruido de un motor a reacción a pocos metros de distancia. Para ponerlo en perspectiva, un sonido de 180 decibelios ya puede causar daño permanente al oído humano. Los clics del cachalote son tan intensos que se cree que pueden aturdir a sus presas, como los calamares gigantes, facilitando su captura en la oscuridad total. No es solo un sonido, es una herramienta de caza y navegación de alta tecnología. El cachalote produce estos clics de forma repetitiva, enviando ondas sonoras que rebotan en los objetos de su entorno. Al interpretar los ecos que regresan, puede construir un mapa tridimensional detallado de su mundo submarino, detectando la distancia, el tamaño, la forma e incluso la textura de los objetos a su alrededor. Es como tener una visión de rayos X en un mundo sin luz, una capacidad que nos parece casi de ciencia ficción. Pero los sonidos de los cachalotes no son solo para cazar y navegar. Son también la base de un sistema de comunicación increíblemente complejo, un lenguaje que apenas estamos empezando a descifrar. Aquí es donde la historia se vuelve aún más intrigante. Los cachalotes utilizan secuencias de clics rítmicos, conocidas como codas, para comunicarse entre sí. Estas codas no son aleatorias, tienen patrones específicos, duraciones variadas y ritmos distintivos. Los científicos han descubierto que diferentes grupos de cachalotes o clanes tienen sus propios dialectos de codas, lo que sugiere una forma de cultura y transmisión de información a través de generaciones. Es como si tuvieran acentos o incluso idiomas distintos, dependiendo de su origen geográfico o su grupo social. La idea de que los cachalotes puedan tener un lenguaje con sintaxis, es decir, reglas para combinar sonidos y crear significados más complejos, es una de las fronteras más emocionantes de la investigación marina. ¿Están compartiendo información sobre fuentes de alimento? ¿Advirtiendo sobre peligros? ¿Expresando emociones? La complejidad de sus codas sugiere que están haciendo mucho más que simples llamadas. Es posible que estén construyendo frases, transmitiendo historias o incluso compartiendo conocimientos. Esto nos lleva a considerar la asombrosa inteligencia de estos animales. Los cachalotes poseen el cerebro más grande del reino animal, pesando hasta 6 veces más que el cerebro humano. No es solo el tamaño lo que importa, sino también la complejidad de sus estructuras neurales. Estudios recientes han revelado que sus cerebros tienen regiones altamente desarrolladas que en los humanos y otros mamíferos están asociadas con la compasión, el amor, la autoconciencia y el lenguaje.
Esto sugiere que los cachalotes no solo son inteligentes, sino que también son seres profundamente sociales y emocionales. Viven en pods o grupos matriarcales, liderados por las hembras más experimentadas, que pueden incluir varias generaciones. Estas unidades familiares son increíblemente estables y cohesionadas, y las hembras más viejas transmiten conocimientos vitales a las más jóvenes, como las rutas migratorias más seguras o las mejores zonas de caza. Es una sociedad basada en el aprendizaje, la cooperación y el cuidado mutuo, donde cada individuo tiene un papel crucial. La curiosidad de los cachalotes hacia los humanos es otro testimonio de su inteligencia. Existen numerosos relatos de encuentros donde estos gigantes marinos han mostrado un interés inusual por los buzos o las embarcaciones, acercándose con cautela, observando y en ocasiones incluso intentando interactuar. No es una curiosidad agresiva, sino una especie de intento de comprensión, como si estuvieran tratando de descifrar a estas extrañas criaturas que invaden su mundo. Esta capacidad de observación y aprendizaje, combinada con su compleja comunicación, nos obliga a reconsiderar nuestra definición de inteligencia y a reconocer que no somos los únicos seres con una rica vida social y cognitiva en este planeta. Si te está sorprendiendo la profundidad de la inteligencia de estos animales, déjanos un comentario contándonos qué es lo que más te ha impactado hasta ahora. La relación de la humanidad con los cachalotes ha sido, históricamente, una mezcla de asombro, miedo y, lamentablemente, explotación. Durante milenios, estos gigantes fueron mitificados como monstruos marinos, criaturas de leyenda que habitaban las profundidades inexploradas. En las antiguas culturas, su tamaño y su misterioso hábitat los convirtieron en la inspiración de relatos aterradores como el Leviatán bíblico o el Kraken nórdico, bestias capaces de hundir barcos y devorar hombres. Eran la encarnación de lo desconocido, el terror que acechaba bajo las olas. Esta percepción de monstruosidad, alimentada por la ignorancia y el miedo a lo incomprensible, sentó las bases para una era de explotación brutal. Con la llegada de la revolución industrial, el cachalote se convirtió en un recurso invaluable. El spermaceti, esa misma sustancia cerosa que impulsa su sonar, era altamente codiciado. Ardía con una llama brillante y sin humo, lo que lo hacía perfecto para lámparas, velas y lubricantes de maquinaria. Su aceite también se utilizaba en cosméticos, medicinas y otros productos. La caza de ballenas se convirtió en una industria global, despiadada y eficiente. Flotas enteras de barcos balleneros surcaban los océanos, persiguiendo a estos majestuosos animales hasta los confines del mundo. La matanza fue masiva y las poblaciones de cachalotes se desplomaron a niveles alarmantes, llevándolos al borde de la extinción. Fue una época oscura en la historia de la conservación, donde la codicia humana casi aniquila a una especie entera. Uno de los episodios más famosos de esta era y que cimentó la imagen del cachalote como una fuerza formidable de la naturaleza fue el incidente del Essex. En 1820, el ballenero Essex fue embestido y hundido por un cachalote de tamaño colosal en medio del Pacífico. La historia de los supervivientes, que pasaron meses a la deriva en botes salvavidas, fue una epopeya de horror y resistencia. Este evento real inspiró a Herman Melville a escribir su obra maestra, Moby Dick, transformando al cachalote en el arquetipo de la venganza de la naturaleza contra la arrogancia humana. La historia del Essex no solo es un relato de supervivencia, sino también un recordatorio de la inteligencia y la fuerza de estos animales, capaces de defenderse de sus depredadores, incluso de los humanos. Y hablando de batallas, las cicatrices que adornan el cuerpo de muchos cachalotes son un testimonio silencioso
de sus épicos enfrentamientos en las profundidades. Estas marcas, a menudo circulares y de gran tamaño, son la evidencia de sus luchas con los calamares gigantes y calamares colosales, criaturas igualmente misteriosas que habitan las mismas profundidades. Imagina una batalla entre dos titanes en la oscuridad total, una danza mortal de tentáculos y dientes, donde el cachalote emerge victorioso, pero no sin llevar las marcas de la contienda. Estas cicatrices no solo son un signo de su ferocidad, sino también una ventana a un ecosistema submarino que apenas estamos comenzando a explorar. Un mundo de depredadores y presas que se desarrolla lejos de nuestra vista. Si te está gustando este viaje por la historia y los misterios del cachalote, no olvides suscribirte al canal para no perderte futuras exploraciones. Más allá de su fascinante biología y su compleja historia, los cachalotes desempeñan un papel absolutamente crucial en la salud de nuestros océanos, actuando como verdaderos ingenieros del ecosistema marino. Su existencia es fundamental para el equilibrio de la vida en la Tierra, de maneras que apenas estamos empezando a comprender. Cuando un cachalote se sumerge a grandes profundidades para cazar y luego asciende a la superficie para respirar y defecar, realiza un proceso vital conocido como la bomba de ballena. Al alimentarse en las profundidades, ingieren nutrientes que son escasos en la superficie, como el hierro y el nitrógeno. Cuando regresan a la superficie y defecan, liberan estos nutrientes en las aguas superficiales. Esta fertilización del mar es de una importancia incalculable. Estos nutrientes actúan como un fertilizante natural para el fitoplancton, organismos microscópicos que son la base de toda la cadena alimentaria marina. El fitoplancton no solo alimenta a una miríada de criaturas, desde pequeños crustáceos hasta peces y otras ballenas, sino que también es responsable de producir una parte significativa del oxígeno que respiramos. Se estima que el fitoplancton produce entre el 50 y el 85% del oxígeno atmosférico de nuestro planeta. Así que, cada vez que un cachalote defeca en la superficie, está contribuyendo directamente a la producción del aire que respiramos. Además de la producción de oxígeno, el fitoplancton juega un papel crucial en la captura de carbono. A través de la fotosíntesis, absorben grandes cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera, ayudando a regular el clima global. Cuando el fitoplancton muere, parte de ese carbono se hunde hasta el fondo del océano, secuestrándolo lejos de la atmósfera durante miles de años. Por lo tanto, al fertilizar el fitoplancton, los cachalotes no solo impulsan la vida marina, sino que también actúan como aliados fundamentales en la lucha contra el cambio climático, ayudando a nuestro planeta a respirar y a mantener un equilibrio térmico. Su papel es tan vital que la disminución de sus poblaciones tiene un impacto negativo en la capacidad del océano para funcionar como un sumidero de carbono. Y la contribución de los cachalotes no termina con su vida. Cuando un cachalote muere y su enorme cuerpo se hunde hasta el fondo del océano, crea un fenómeno conocido como caída de ballena. Este evento es un festín para una comunidad única de organismos de aguas profundas que pueden prosperar en el cadáver durante décadas e incluso hasta 100 años. Estos ecosistemas de aguas profundas, que de otro modo serían desiertos biológicos, se convierten en oasis de vida, sustentando a criaturas especializadas como gusanos que se alimentan de huesos, bacterias quimiosintéticas y una variedad de invertebrados y peces que dependen de esta fuente de alimento inesperada. Las caídas de ballenas son como estaciones de servicio en el desierto del fondo marino, proporcionando energía y refugio y contribuyendo a la biodiversidad de las profundidades. A pesar de todo lo que hemos descubierto sobre los cachalotes, gran parte de su vida sigue siendo un misterio insondable.
Su hábitat, las profundidades inaccesibles del océano, presenta desafíos enormes para la investigación. Cada inmersión de un cachalote es un viaje a un mundo que apenas hemos comenzado a explorar, un reino donde la ciencia aún tiene mucho que aprender. Los sonidos que producen, esas secuencias de clics y codas, son solo una pequeña ventana a una forma de comunicación y cognición que podría ser tan compleja como la nuestra, o incluso más. ¿Qué otras historias se esconden en esos chasquidos? ¿Qué secretos guardan sobre la vida en las profundidades? La historia del cachalote es un recordatorio de la asombrosa diversidad y complejidad de la vida en nuestro planeta. Nos enseña que la inteligencia no siempre se manifiesta de la manera que esperamos y que la comunicación puede trascender las barreras de la especie. Estos gigantes del abismo, que una vez fueron temidos y luego casi aniquilados, son ahora reconocidos como pilares fundamentales de la salud oceánica y como seres de una inteligencia y sensibilidad extraordinarias. Su supervivencia es un testimonio de la resiliencia de la naturaleza y un llamado a la acción para la humanidad. Cada vez que escuchamos un clic de cachalote, estamos escuchando un eco de un mundo antiguo y misterioso, una voz que nos habla de la inmensidad del océano y de la profunda interconexión de toda la vida. Es una invitación a la humildad, a la curiosidad y a la responsabilidad. Debemos proteger a estos ingenieros del océano, no solo por su propio bien, sino por el futuro de nuestro planeta y de todas las especies que lo habitamos. La próxima vez que mires el vasto océano, recuerda a los cachalotes, los guardianes silenciosos de las profundidades y los misteriosos sonidos que, hasta ahora, nos han revelado solo una fracción de su increíble historia. Si este viaje te ha inspirado a aprender más y a cuidar nuestros océanos, por favor, comparte este video con tus amigos y familiares y déjanos un comentario con tus reflexiones. Tu apoyo nos ayuda a seguir explorando y compartiendo las maravillas de nuestro mundo. Gracias por acompañarnos en esta aventura.